Hey, muy buenas cibernautas, aquí el Yin Yang del anime en un nuevo vídeo para el canal y hoy les vengo a traer la parte 2 de ¿qué hubiera pasado si Deku tenía la singularidad de la oscuridad? Bueno, sin más retrasos, comencemos con esta wea. Ya habían pasado varios días de lo sucedido en el parque cuando Izuku despertó su Kirk. Sin embargo, Izuku no sabía cómo volver a usar su Kirko tan siquiera como lo despertó, ya que en el momento en que lo había despertado perdió la razón en sí, y ahora en estos momentos el pequeño Izuku estaba intentando averiguar cómo había despertado su Kirk, ya que lo único que recordaba es que se había enfrentado a Kachan y a los otros dos niños que lo acompañaban. Pero en ese momento Izuku abrió muy grandes sus ojos, ya que había descubierto o más bien supuesto cómo había despertado su Kirk. Aquí hago un paréntesis y sé que es algo molesto, pero ya lo dejaré de hacer tan solo para saber cómo les gustaría que dijera Kirk o singularidad. La palabra que tenga más comentarios la usaré. Fin del paréntesis. Así que Izuku intentó probar su teoría, así que empezó a recordar cómo lo maltrataban y le hacían burla porque no tenía un Kirk y lo llamaban Mukosei. En esos momentos el pequeño Izuku se empezó a enfadar poco a poco hasta que se convirtió en odio y rencor. Entonces sucedió que Izuku estaba generando de nuevo esa aura oscura que había emanado la anterior vez. Entonces Izuku intentó probar su Kirk intentando controlar el aura, pero tan solo lo que pudo hacer con mucho esfuerzo fue una bola de oscuridad que estaba en su mano, así que aventó esa pequeña bola de oscuridad que había creado hacia un árbol. Aquí tengo que decir que Izuku estaba en un bosque cerca de su casa para no causar ningún daño ni ninguna molestia. Sin más, continuemos. Entonces la bola de oscuridad le pegó al árbol y ésta se extendió haciendo una explosión, la cual al calmarse se vio en la parte del árbol oscuro y con un pequeño hueco de esfera en él, así que Izuku se impresionó y fue a ver lo que había hecho. Entonces tocó la marca negra y notó que ésta en una parte se desmoronó un poco. Eso sucedió ya que el pequeño Izuku aún no podía controlar la cantidad de oscuridad y poder de destrucción que causan sus ataques. Ahora con esta información que obtuvo fue a su mochila que tenía cerca y sacó un cuaderno y lápiz, el cual tenía como título Descubrimientos y funciones de mi Kirk. Entonces el pequeño Izuku empezó a escribir en su cuaderno que lo necesario para despertar o activar su Kirk era enfurecerse, pero si no tenía muchos sentimientos de rabia, enojo, frustración, rencor y desesperación, solo podría hacer un ataque débil y no tener más energía con que alimentar su Kirk y se desactivaría. Lo segundo que anotó fue su nuevo ataque, el cual llamó Dark Ball, y lo que hacía al ser lanzado y impactado en un objeto. Entonces el pequeño Izuku siguió probando su singularidad y su nuevo ataque, probando hasta qué distancia podría llegar, cuánto daño al mínimo podía hacer y también al máximo, pero al intentar dar más poder perdió el control de nuevo y se volvió loco como la última vez, con el pelo negro, los ojos negros y con la pupila roja como en la imagen del vídeo. Cabe recalcar que cuando Izuku encendía su Kirk solo se ponían sus ojos algo rojos y su pelo verde se hacía un poco más oscuro de lo habitual. Entonces cuando perdió el control lanzó su ataque Dark Ball a máximo poder, el cual lanzó y consumió una parte del bosque, destruyendo 15 árboles y dejando una gran marca oscura en el suelo. Después de unos minutos Izuku se despertó y vio lo que causó, así que anotó en su cuaderno que al ser muy pequeño no podía controlar bien su ira y tenía un límite demasiado pequeño para usar su poder, lo cual pensó que al entrenarlo y ser más grande podría controlar mejor su poder y tener más capacidad antes de llegar a su límite, y además que usaría su límite en una ocasión demasiado peligrosa, ya que no lo podía controlar y causaría daños tanto material como físicamente a personas y objetos.
Cuando Izuku se iba a retirar del bosque notó que no podía mover bien su brazo. Asuke le dio una vista y se espantó por lo que tenía, lo cual era que su brazo en unas partes estaba oscuro y no lo podía mover, pero entonces después de unos segundos empezó a recuperar su color y su movilidad. Izuku se calmó, y volvió a anotar en su cuaderno el efecto que causa su Kirk al exceder sus límites. Con esta información y con la decisión de entrenarse marchó a su casa a comer y descansar para convertirse en un gran héroe. El tiempo ya había pasado y podemos ver a un joven Izuku entrenando en el bosque como era su costumbre desde que aprendió a cómo usar su Kirk. Cabe recalcar que en este tiempo ya iba en tercero de secundaria, y con el tiempo Bakugo ya no molestaba mucho a Izuku porque ya había visto que era verdad que él tenía un Kirk, pero sin embargo Izuku había hecho creer que ya no sabía cómo activarlo, a lo cual llevó a que fuera intimidado de nuevo y insultado, ya que Izuku quería eso para poder tener sentimientos negativos con los cuales alimentar su Kirk. Sí sé que eso podría ser algo masoquista, pero oigan, para poder ser un gran héroe uno tiene que sacrificar y ser lastimado mucho. Saltando eso vemos que Izuku ya podía controlar mejor su Kirk sin perder el control de sus emociones, además de que la apariencia de Izuku había cambiado algo a lo largo del tiempo. Su Fangirl All Might sigue y no me digan que no era Fangirl, porque a mi parecer Izuku quería no solo tener su poder sino algo más. Unos lo entenderán. Bueno, sigamos. Lo que había cambiado en Izuku era que su cabello verde ahora era más oscuro gracias a su Kirk. Su cuerpo está bien formado con una musculatura un poco distinguible, aparte de que Izuku era más confiado en sus decisiones y no tartamudeaba al hablar. Después de un tiempo con su entrenamiento, Izuku fue a su casa a bañarse y arreglarse para ir a la escuela. Ya en la escuela sus compañeros cuando lo veían le hacían burla diciéndole, inútil, estorbo, bueno para nada, etc. Llegando la hora, el maestro de Izuku llegó diciendo lo de la historia original, e incluso diciendo que Izuku también iría a la UA como Bakugo, lo cual a todos les hizo mucha gracia ya que Izuku no sabía cómo controlar su Kirk, y haciendo que Bakugo diera una gran explosión en el pupitre de Izuku, diciéndole que un inútil como él no podía ir a la misma escuela que él. Sin embargo, a Izuku no pareció afectarle su amenaza y ni siquiera sintió temor ante la explosión que hizo su amigo de la infancia hacia él. Al término de las clases, Izuku ya estaba arreglado sus cosas para irse a casa. Sin embargo, Bakugo llegó con él agarrando su cuaderno de apuntes para ser un gran héroe, y entonces le dio una explosión y a Izuku le molestó eso, y cuando lo lanzó hacia la ventana Izuku había activado su Kirk para agarrarlo con un látigo de oscuridad, lo cual dejó muy impresionado a Bakugo y a sus dos acompañantes. Pero Izuku tan solo lo agarró y se marchó camino hacia su casa. Sin embargo, al pasar debajo de un puente de las alcantarillas salió un villano dispuesto a tomar el cuerpo de Izuku, pero para desgracia de él, Izuku había creado su ataque que más le gustaba y el primero que creó, el Dark Ball, el cual lanzó y le impactó al villano causándole un gran daño. Entonces el villano se enfureció y fue a atacar a Izuku. Pero Izuku esquivó su ataque y cargó otro ataque, el cual se llamaba Dark Sword, con el cual le hizo varios cortes al villano, y para acabar con esto volvió a cargar su Dark Ball y se la impactó al villano. Aquí sí podemos decir que fue como un Rasengan y una imitación de Naruto, pero sigamos con la historia. El villano con el impacto del ataque de Izuku quedó desmayado, y al ver eso Izuku se fue del lugar. Después de que Izuku se fuera del lugar, de las alcantarillas salió una persona alta y con gran musculatura viendo cómo Izuku se iba. ¿Quién será esa figura? ¿Qué le esperará a Izuku? Si quieren saber más, sigan esta teoría, que hago con gran esfuerzo y dedicación, y apóyenla dejando un gran like. Sin más que decir, adiós.